teólogos, el reto de los teólogos. Pastora Marlene Arroyo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días para ti, Fernán. Buenos días, Moraima. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Y buenos días a la audiencia hermosa que siempre está conectada con nosotros los miércoles a esta hora de la mañana en el reto de los teólogos. Y antes de comenzar con la primera pregunta, permítame felicitar a mi mamá, a doña María Amalia Hernández Santana, que este próximo viernes cumplirá 82 años de edad. Bueno. Así que mami, sé que estás en sintonía, felicidades. Y ya sabes que todo Puerto Rico y el mundo sabe que tú cumples 82, pero que te ves hermosa. Amén, claro te ves sí. de 60, Bella, mami. Qué bien, felicidades, un abrazo. Ay, gracias, Moraima, gracias. Vamos entonces con la primera pregunta, precisamente con Moraima. Ok, así dice, Dios le bendiga, pastora. Mi pregunta es, ¿el Espíritu Santo se aparta del creyente si el creyente se aparta del Señor? ¿O solo se contrista o se apaga? Porque en Efesios dice que somos sellados hasta el día de su redención. Santo Padre, vamos entonces a darle respuesta a esta interesante pregunta y voy a ir por partes. Número 1, yo voy a responder si el Espíritu Santo es permanente, permanece en la vida de un creyente. ¿Cuándo es que se apaga? ¿Cuándo es que se contrista? ¿Y cuándo es que se va? Si es que se va. Así que vamos rápidamente a leer un verso bíblico. Quiero leer Romanos capítulo 8, versículo 9, que cita de la siguiente manera. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él, dice la palabra del Señor. Así que comencemos a responder. Lo primero que quiero establecer es lo que es un creyente. Un creyente no es alguien que simpatiza. Un creyente es alguien que lo cree verdaderamente en el corazón. Cree que Jesús es el dueño, es el Señor, el Adonai de su vida. Y porque lo cree, creí, por lo cual hablé. Porque lo cree, lo confiesa. Y como hay fe y hay confesión, por lo tanto, hay arrepentimiento. Y arrepentimiento significa ha habido un cambio de forma de pensar, lo que va a conducir a un cambio de conducta. Paréntesis, todos los creyentes estamos en las manos del Señor como vasijas, en manos del alfarero. Lo que significa que todavía no hemos llegado a esa perfección, pero el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, nos ha sellado el Espíritu Santo de Dios, bautiza, y ahora con esa definición de ser creyente, he aquí la respuesta. El Espíritu Santo jamás abandonará a un creyente. Y esta verdad está revelada en muchísimos versos de la palabra del Señor. Es claro, ¿verdad?, que si alguien no tiene la presencia del Espíritu Santo, pues significa que no ha creído, que no ha confesado, que no es salvo. Y en ese sentido, el Espíritu Santo pues no está en la vida de alguien que no es creyente, porque es que no hay relación ninguna con Jesucristo. Ahora, la Biblia sí enseña de esa seguridad eterna de un cristiano. Vamos a la Biblia. En Juan 14, 16. Dice que Jesús le hizo una promesa a los creyentes. Y la promesa es que vendría un consolador para que esté con nosotros para siempre. Y ese para siempre indica que el Espíritu Santo no abandona a un creyente, aunque sea imperfecto. Quiero subrayar, el hecho de que el Espíritu Santo jamás abandonará a un creyente, también lo vemos en la carta a los Efesios, capítulo 1, versos 13 y 14, donde se dice que ya los creyentes fuimos marcados, sellados con el Espíritu Santo de Dios, y dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esto significa que nosotros los creyentes ya somos propiedad, ya somos posesión del Eterno. Y Él obviamente ha provisto de vida eterna y vida en abundancia para todos los que creemos en Él. Y tenemos esa promesa. Es como un pago de un depósito, como un layaway, como un depósito, ¿verdad? De una futura relación perfecta con Él.
También esto lo encontramos en, lea de asignación, segunda carta a los Corintios 1:22 y Efesios 4:30. Ahora bien, ¿de dónde viene esta idea de que tengo al Espíritu Santo, pero que el Espíritu Santo entra y sale, entra y sale, entra y sale? ¿De dónde viene? Viene del Antiguo Testamento. Porque antes de que Cristo muriera, descendiera a los infiernos y resucitara, encontramos en el Antiguo Testamento que la relación del Espíritu con los creyentes era una de entrada y de salida. Vamos a probarlo en la palabra del Señor. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel 16:14, dice la Biblia que el Espíritu Santo entró en la vida del rey Saúl, pero luego el Espíritu Santo se apartó de la vida del rey Saúl, aunque tenemos evidencias contundentes de que Saúl pues era miedoso, tenía muchos defectos, cometió muchos errores, pero era creyente y se salvó. El Espíritu Santo, también dice la Biblia, estuvo con David, nada más y nada menos que con David. Esto lo encontramos en el primer libro de Samuel 16:13. Pero a David le dio miedo cuando David cometió adulterio con Betsabé. A él le ha dado un miedo, un terror, que dice el Salmo 51:11, que David oró de la siguiente manera: Padre, no apartes tu Santo Espíritu de mí. O sea, que no se vaya de mí el Espíritu Santo a causa de este pecado. El terror que tenía David de que el Espíritu Santo que había entrado se fuera. Otro ejemplo, un último ejemplo rapidito. Tenemos a un hombre en la Biblia llamado Basaleel. Y dice la Biblia que Basaleel fue lleno del Espíritu Santo, pero no fue una relación permanente, sino que fue lleno del Espíritu Santo para una misión particular. En este caso, el Espíritu Santo lo capacitó para elaborar los utensilios necesarios para el tabernáculo. Esto aparece en Éxodo 31:2-5, pero fíjese que es Antiguo Testamento y no había relación permanente. Pero luego de Cristo, todo cambió. El Espíritu Santo ha descendido de una forma impresionante. Aparece en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y dice la palabra que el Espíritu Santo nunca abandonó a Pedro, nunca abandonó a Juan, nunca abandonó a Jacobo, nunca abandonó al apóstol Pablo. No te abandona a ti, creyente, tampoco me abandona a mí. Ya no hay eso de entrada y salida, sino que somos templo del Espíritu Santo. Somos una habitación permanente del Espíritu Santo y quiero que tenga paz, porque el Espíritu Santo no le va a abandonar, porque usted es creyente. Ahora bien, ¿se podrá apagar el Espíritu Santo en la vida de una persona? Sí. Esto aparece en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. ¿Se podrá entristecer el Espíritu Santo y la persona saberlo? ¿El creyente sentirlo? Sí, también aparece en Efesios 4:30. Y la gran pregunta, ¿y qué lo apaga? ¿Y qué lo entristece? El pecado, la desobediencia. ¿Por qué? Porque el pecado siempre va a traer consecuencias en nuestra relación con el Eterno. Siempre. Ahora bien, por esto es tan importante lo que dice la palabra del Señor en la primera carta de Juan 1:9, que tenemos que siempre mantener esa relación con Él. Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, pero tenemos que pedir perdón. Hay gente que peca, siente el apagón, siente que el Espíritu Santo se apagó, siente que se contristó, y ¿sabes cuál es la peor decisión? Que entonces no se congregan. Entonces bajan los niveles de oración, les da vergüenza, se sienten culpables. No, mira lo que dice la Biblia en primera de Juan 1:9 y con esto termino. Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad es nuestro Dios. Así que el Espíritu Santo se va si la persona renuncia a Cristo, porque tenemos voluntad. Y si la persona dice, mira, Espíritu Santo, no te quiero en mi vida, bueno, pues él se va como un caballero que es. Pero mientras usted sea un creyente firme en la fe, con todos tus errores, con todos tus defectos, con todos tus fracasos, con todas tus debilidades, el Espíritu Santo jamás te va a abandonar. Él va a continuar haciendo la obra en nuestra vida hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la perfección. Ahora,
los beneficios y el gozo de su presencia se pueden apartar si hay desobediencia. Allí está, me tomé mi tiempo en esa respuesta, pero me parece muy importante. El reto de los teólogos. Vamos a la segunda pregunta, que es una preocupación grande y genuina de una oyente, y esta pregunta está en las manos de Juan Carlos Matos. Ahí está. Esta oyente dice: en la denominación donde persevero, hay algunos pastores que han estado orando y al culminar dicen: oramos en el nombre de Dios Padre, Dios Madre y Espíritu Santo. No sé si es correcto esto, porque la Biblia me habla de Dios Padre, figura paterna, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por favor, si le es posible, me puede aclarar esto. Muy bien. Qué triste cuando un ministro y un líder lleva a la confusión a una vida, a una oveja. El tono de la pregunta es un tono de mucha preocupación. De hecho, cuando yo le digo por voice, le digo: no te preocupes que me llevo esta pregunta para el reto de los teólogos y allí te la voy a responder. Ella todavía me responde que está como deseosa de tener paz con la respuesta, porque al ser una autoridad, pues cae en confusión. Entonces yo voy a ser fuerte con esta respuesta. Esto es una herejía. Esto es un insulto al Padre Eterno. Voy a la Biblia. El Salmo 5:2 dice: está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Entonces toda oración tiene que ir dirigida a nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y quiero adelantarme un poquito en esta respuesta, y no existe tal cosa como Dios Madre o como Diosa Madre. Esto es una falsa doctrina. Ahora, le puedes orar al Padre, le puedes orar a Cristo, le puedes orar al Espíritu Santo, y voy a darte evidencia bíblica. Muy bien. ¿Por qué a los tres le puedo orar? Porque son uno. Porque Jesús lo dijo: el que me ve a mí ya ha visto al Padre, son iguales. Así que orarle a un miembro de la Trinidad es orarle a todos. Esteban, por ejemplo, dice la palabra del Señor que el joven Esteban, cuando estaba siendo martirizado, oró de la siguiente manera. Esto aparece en Hechos 7:59. Se estaba muriendo, apedreado, y dijo lo siguiente: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Así que oró a Jesús y está correcto. También oramos al Padre en el nombre de Cristo y está correcto. El apóstol Pablo exhortó a la iglesia de Éfeso lo siguiente: dar gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto aparece en Efesios 5:20. Jesús le aseguró a sus discípulos que cualquier cosa que le pidiéramos al Padre en su nombre, en el nombre de Jesús, obviamente de acuerdo a su voluntad, todo nos sería concedido. Esto aparece en Juan 15:16 y en Juan 16:23. Pero igualmente la Biblia dice que podemos conversar, podemos hablar, orarle al Espíritu Santo de Dios. Porque dice Romanos 8:26 y también lo confirma Judas 1:20, que cuando ya no sabemos qué decir y cuando ya no sabemos qué orar, es el mismo Espíritu Santo el que nos ayuda a orar, a hacer peticiones, porque el Espíritu Santo conoce los secretos del Padre Eterno. Tal vez la mejor manera de entender cómo orarle a la Trinidad sea la siguiente: oramos al Padre a través del Hijo por el poder del Espíritu Santo, porque los tres están activos en esta relación, en esta oración con el Dios Todopoderoso. Ahora, igualmente importante es saber a quién yo no le voy a orar. ¿A quién no le voy a orar? Porque algunas religiones, sectas, enseñan, exhortan a su gente a orar a un revolú de dioses, a un panteón de dioses, a orarle a los muertos, a hablar con los familiares muertos, a hablar con santos, a hablar con espíritus, y eso está prohibido en la palabra del Señor. Inclusive orarle a María para que María te conceda, esto es un error.
Estas oraciones no son bíblicas y como dije al principio, esto es un insulto al Padre Celestial. Disculpa que me estoy tomando unos minutos en esto, ¿verdad? Pero para entender el por qué solamente yo debo dirigirme al Padre, es que mi oración envuelve alabanza y envuelve adoración. Por ejemplo, cuando yo estoy alabando a Dios, cuando estoy adorando a Dios, lo alabo, le doy gracias y lo adoro por sus atributos, por su obra redentora en mi vida, y eso solamente lo puede hacer el Dios Todopoderoso. Cuando yo adoro al Señor, yo le estoy dando gracias por su bondad, por su misericordia, por su cuidado, por su perdón. Y el único que tiene poder para perdonar es Él. La adoración y mi oración le da gloria a Él. Y aquí tenemos una situación, es que el único que merece honor y gloria es Él, nuestro Dios Todopoderoso. Y finalmente, Isaías 42:8 dice lo siguiente: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Hay muchos elementos más que podemos hablar en otro momento, como el arrepentimiento, como la confesión de pecados, como mi lista de peticiones delante del Señor, y esto solamente es para Él, que tiene el poder para perdonarme. Yo creo que con esto que he dicho he respondido la pregunta, y esto usted no me lo preguntó, pero yo se lo voy a responder y se lo voy a aconsejar. Huya de allí y acérquese a una congregación de sana doctrina, porque no hay diosa madre. El reto de los teólogos, señoras y señores. Santo Padre. Me toca. Te toca. Bueno, esta oyente está preguntando si existe el purgatorio. Esto fue una llamada telefónica, Ferna, muy hermosa, y yo lo quiero testificar porque tiene que ver con Nueva Vida. Ajá. Este hombre me hace una llamada telefónica y me dice que él tuvo un sueño, y él soñó que él estaba entrando a una iglesia. Entonces él se comunica con una conocida, y la conocida le dice: cerca de ti está esta congregación, visítala. Dice que él entró, y cuando él visitó la congregación le dieron unos deseos de confesar que Jesús es el Señor, pero el pastor no hizo llamado. Él dice que él volvió al próximo domingo con esos deseos y el pastor no hizo llamado. Dice que fue el tercer domingo desesperado y el pastor no hizo llamado. Así que él fue donde el pastor y le dijo al pastor: tengo unos deseos de aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador, porque yo tuve un sueño, Dios mismo se le reveló, y allí mismo el pastor le dijo: sí, vamos a orar. Le hizo la confesión de fe. Inmediatamente le han recomendado que él comience a escuchar Nueva Vida y que comience a escuchar a Magdiel Narváez, y él lo hizo. Y se ha conectado con nosotros y se encontró conmigo y con mi número telefónico, y él llorando porque está allí en el primer amor, me dice: y yo tengo una pregunta. Y yo, vamos, él me dijo: usted que se dedica a responder preguntas, yo tengo una pregunta. Y con esa pasión y deseo me dice: ¿existe el purgatorio? Y yo le dije: no me voy a guardar la respuesta para el reto, yo se lo voy a responder ahora, aunque me la llevo para el reto de los teólogos. Y aquí la respuesta: no, mi amor, no existe el purgatorio. ¿De dónde sale esta idea? Decía mi abuela que el papel aguanta todo lo que le pongan, decía mi abuela. Y yo encontré en una enciclopedia católica la definición de purgatorio. Pero antes de leer la definición, yo quiero decirte algo. Es que yo no sé si la misma Iglesia Católica, dentro de sus postulados, cree en el purgatorio. ¿Y sabes por qué hago este comentario? Porque yo fui líder en mi adolescencia de la Asociación de la Virgen del Pozo de Sabana Grande. Y la Virgen del Pozo de Sabana Grande es todo un movimiento no aprobado por el Vaticano, no aprobado por la Iglesia Católica, igual que otras cosas que ocurren, ¿verdad?, sin la aprobación de la Iglesia Católica. Por eso hago esta observación. Pero esta enciclopedia católica dice así: el purgatorio es un lugar o condición temporal de castigo, observe, de castigo, para aquellos que, dejando esta vida en la gracia de Dios, no se encuentran enteramente libres de pecados veniales o no han pagado totalmente a satisfacción sus transgresiones. Esto no es bíblico. Jamás es bíblico. No. Después de la muerte, y tú estás en Cristo Jesús,
Tú no tienes que ir a ningún lugar para purificarte de pecados que han sido totalmente pagados gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Mire, lea Romanos 5:8. Jesús murió para pagar toda la pena por todos nuestros pecados y ya usted no tiene que estar pagando nada. Isaías 53:5 declara, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que Jesús sufrió precisamente para que nosotros podamos ser libres del sufrimiento. Por lo tanto, después de aquí no tenemos que pasar por ningún purgatorio. Lea de asignación primera carta a los Corintios, capítulo 3, versos 12 al 15. Me parece a mí que esto es un verso mal interpretado que puede guiar a esta falsa idea del purgatorio. Y lo voy a explicar rapidito que el tiempo se me termina. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto habla de cosas pasadas a través del fuego. Y habla de las obras de los creyentes. Si mi obra es de buena calidad, es de oro, es de plata, es de piedras preciosas, podrán pasar a través del fuego sin sufrir daño y vamos a recibir recompensa por esa obra. Si la obra que yo he hecho es de baja calidad, es de madera, es de hojarasca, pues serán consumidas por el fuego y no habrá recompensa. Aquí no habla de la vida, aquí habla de la obra. Así que para finalizar, el purgatorio, así como otros dogmas, son un malentendido de la naturaleza del sacrificio de Jesucristo. Jesús ya pagó el precio. Él salva, Él liberta, Él redime y lo que la Biblia dice es que cuando nos muramos estaremos en la presencia del Señor en alma y en espíritu. Como dijo Pablo, ausente en el cuerpo, presente en el Señor, 2 de Corintios 5, 6 al 8 y Filipenses 1, 23. El reto de los teólogos bien poderoso. Poderoso esta mañana. A toda velocidad, en el nombre de Jesús. Tres tópicos bien importantes. Importantísimos. Y me conmueve, Juan Carlos, la forma en que la gente lo pregunta. Es que lo preguntan con una preocupación genuina, porque aquí hay liderato envuelto. Un liderato que está enseñando cosas que son antibíblicas y gloria a Dios por Nueva Vida y venía meditando y gloria a Dios por ustedes que me dan la oportunidad de poder estar acá y de poder responder estas preguntas conforme a las Sagradas Escrituras. Excelente. Gracias, Marlene. Un buen regalo para los padres este fin de semana. Un buen regalo para los padres, una Biblia, la Biblia Sefer Davar, me la están pidiendo y aquí está de nuevo. La puede adquirir así como nuestro libro, El Reto de los Teólogos. Llámenos al 787-644-2544. Estamos pastoreando en Ponce, Puerto Rico, en nuestra ciudad de avivamiento. Esta noche hay clase, miércoles 7:30 de la noche, domingos 9:30 de la mañana y este fin de semana tenemos campaña. El sábado a las 9 de la mañana y el domingo 9:30 de la mañana estará con nosotros el profeta Nehemías Santiago. Y finalmente, ¿me quieres ayudar a terminar de pintar el hogar albergue para niños? 22 de junio. Vamos a pintar, vamos a dejar este hogar albergue excelente porque ya el Departamento de la Familia me aprobó. 25 niños varones de 8 años en adelante. Este es nuestro proyecto nuevo, Hogar Albergue para Niños de Ponce. ¿Me ayudas? Llámame 787-644-2544. Todo lo que necesito son tus manos, que ya en agosto queremos recibir nuestros niños. Qué bueno. Gracias, Pastora Marlene. Gracias. Y por ahí viene Rupert.